Pues bien, ya estamos aquí en línea esperando para entrar al aire. Me han dicho que esperemos unos 3 minutos aproximadamente, entonces vamos a ver cómo se presenta la entrevista. Es la primera vez que me entrevistan para este programa y concretamente es la primera vez que me toca trabajar, creo, con el Sopitas, creo que es el titular. Entonces ya lo he hecho previamente con la Güera Greenham y con ella misma también a través de otras vías, lo he hecho con Julieta Lujambio, pero siempre es interesante ver cómo va a ser la nueva línea con el nuevo entrevistador. Entonces vamos a ver cómo se plantea. Me han dicho que se plantea que sea un diálogo, básicamente un conversatorio. Entonces, pues aquí es posible que vaya a haber a lo mejor algunas otras personas, como ya me ha tocado con la Güera Greenham. Entonces vamos a ver cómo sale ahora. Tenemos el material de respaldo ya aquí a la vista y pues nada más, esperamos. Bueno, es 5 de febrero, hoy se conmemora una de las fechas de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución de 1917. Y tenemos en la línea al historiador Octavio Contreras, maestro en Historia y académico de la Universidad Iberoamericana y Anáhuac. Buenos días, Octavio, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, muchas gracias por la invitación, estoy para apoyarles. Queríamos tener un poco el contexto de la Constitución. Creo que hay como muchas, de repente, falsas ideas o concepciones equivocadas de lo que significó esta lucha o este proceso que viene desde la Revolución de 1910, luego Venustiano Carranza, ¿no? Derrota a las fuerzas zapatistas y villistas, convoca un congreso y se arma esta constitución que, si no me equivoco, es la primera que reconoce los derechos sociales al pueblo de México. Bueno, como tal, hay una serie de planteamientos que tratan de incorporar y que es parte de un proceso. Lo dices correctamente, sí, es parte del proceso de la Revolución Mexicana, pero para poder entender el sentido complejo, aquí me apoyo en algunos juristas que son especialistas justamente en derecho constitucional y son constitucionalistas. Para entender la Constitución de 1917, literal, nos tenemos que brincar a la Constitución anterior, la de 1857. Y aquí es donde comienzan a aparecer una serie de cosas muy interesantes, porque desde el primer planteamiento, cuando ya se convocó al constituyente, la intención de Venustiano Carranza en concreto no es cambiar la Constitución, sino hacer ciertas modificaciones para que queden incluidos los elementos por los que están luchando algunos de los otros líderes revolucionarios y que le permitan legitimar, en este caso a Venustiano Carranza, su planteamiento y no tanto a lo que te estaría tratando de hacer Pancho Villa o lo que estaría tratando de hacer Emiliano Zapata, ¿no? Lo que va a tratar de hacer es cooptarlos e incorporarlos, pero con base en una serie de planteamientos que vienen desde la base fundamental de la Constitución, la primera Constitución liberal que hubo en México, que fue la de 1857. Entonces es a partir de ahí que uno tiene que tratar de entender cómo se van a ir construyendo las modificaciones, adecuaciones y cambios. Órale, a ver, me llama la atención ahora que mencionas a Emiliano Zapata porque de repente tenemos estas concepciones súper heroicas claro, de los personajes, sí, pero por lo que escucho un poco como que también
había ciertas fricciones o estaban en contra. O sea, me gustaría preguntarte un poco más sobre ese proceso, sobre ese papel que jugaron para la Constitución estos dos personajes. Sí, mira, poniéndotelo en el plano lo más sencillo posible. Nosotros en la primaria solemos escuchar que nos mencionan de 4 planes fundamentales para la revolución, que van a ser el de San Luis Potosí, el plan de Ayala, el plan de Guadalupe y el plan de Agua Prieta. Lo que no suele necesariamente mencionársenos es que son en tiempos diferentes, lanzados por distintas personas y adecuándose a ciertos planteamientos en donde a veces, por lo menos en un par de ellas, resulta que terminan desconociendo a otros líderes revolucionarios, como es el plan de Agua Prieta, que desconoce a Venustiano Carranza, o como es el plan de Guadalupe, que desconoce a Victoriano Huerta por a su vez haberle dado el golpe de estado a Madero, ¿no? Pero también entendiendo que hay una serie de planteamientos en donde a lo mejor, por ejemplo, en el plan de Ayala, al que desconocen, y en este caso, tú sabes que el que lo enarbola primordialmente va a ser Emiliano Zapata, al que desconocen es a Madero por no haber cumplido con lo que se supone que la revolución era desde un principio. Entonces lo que nosotros nos encontramos es que no es que no haya una lucha revolucionaria, sino que son distintas formas de entenderla. Entonces, por eso de repente, cuando tú tratas de entender la relación que hay entre un hijo de un gran empresario algodonero de la zona del norte, como va a ser el caso de Madero, no tiene exactamente la misma visión de alguien que viene de la misma región, que es hijo de terratenientes, pero que es ultraliberal en ese sentido, admirador a carta cabal de Benito Juárez, pero que le lleva bastante más edad, como es el caso de Venustiano Carranza, y a ellos dos, por ejemplo, trata de entenderlos desde la perspectiva de un Emiliano Zapata, que vive en una región completamente distinta, que tiene otra serie de problemáticas, y que representa un grupo social que no es exactamente el mismo, o compáralo con un Pancho Villa, que proviene de la región de Chihuahua, pero su entorno, el contexto en el que le toca vivir, pues no es exactamente el mismo. Y nosotros, por la historia oficial, como se ha ido construyendo durante prácticamente los últimos 100 años, nosotros los metemos a todos en la misma canasta, cuando tenemos que ir haciendo como capas de diferenciar qué es lo que ellos están pidiendo, y que no nada más se consiguió con la pura Constitución del 17 cuando se proclama, sino que a su vez hay una lucha por tratar de llevar a la práctica la Constitución, y eso pues te va a llevar por lo menos 30 años más. Si lo ves desde la perspectiva del PRI, pues obviamente la revolución no ha terminado. ¿Qué tal, profesor Max Carranza? Sí, hola. En relación con el revolucionario. Hola. Y justo ahorita que mencionaba las diferentes maneras de concebir el proceso, ¿cómo funcionó el Congreso Constitucionalista? O sea, ¿cómo metes a 190 pues, revolucionarios que habían acostumbrado a una vida de pistola en un teatro y los pones a reorganizar un país? De hecho, sí fue bastante complejito, porque de entrada los primeros intentos de acuerdo, ustedes recuerdan que se habla de distintas sentadas a dialogar entre los distintos representantes, y resulta que el propio Venustiano Carranza había convocado una convención para tratar de ponerse de acuerdo desde el año de 1915, pero que sabemos que esto fue una serie de luchas y enfrentamientos, en donde aquí no porque hay mayoría de zapatistas, acá no porque hay mayoría de carrancistas, no, pues estos no porque son mayoría de villistas, ¿no? Esto te marca que en estos 2 años, del 15 al 16-17, se fue depurando de tal manera que la convención revolucionaria convocada por el propio Venustiano Carranza tuvo que pasar por una serie de etapas. Los dichosos presidentes de la convención, de los que prácticamente ninguno de nosotros suele hablar, y menos solemos identificar a Eulalio Gutiérrez o Francisco Lago Cházaro o Roque González Garza, pero no vemos que es parte de esta lucha en donde la gente de Zapata y de Villa trató de echar de lado o bajarle la importancia a la gente de Venustiano Carranza, pero a final de cuentas la de Carranza fue la que se terminó imponiendo, y esta línea lleva a que son, sí, muchos de ellos son ideólogos de la revolución, pero desde la perspectiva más dominante, que es la de Venustiano Carranza, y ahora sí que estás eliminando las aristas que a ellos les parecen radicales, y aún así es bien interesante que te pongas a revisar los diálogos y a veces las refrescadas de mamá que se llegaron a dar cuando ellos llegaban a exponer dentro del Congreso. Fue bastante combativo, aunque en una línea de respeto, considerando que estás hablando de todavía pleno entorno de la Revolución Mexicana, claro. Por supuesto.
Estamos hablando con Octavio Contreras, maestro en Historia y Académico de la Universidad Interamericana y de la Universidad Anáhuac. Hay un dato que me llama mucho la atención, Octavio, y es que desde su promulgación en 1917 la Constitución ha sido reformada más de 700 veces a lo largo de... O sea, estamos hablando de que se le mete mano cada año varias veces. Sí. Y hoy en día incluso vemos que se vuelve a hablar justo hace unos días de diversas reformas en cuanto a temas de la religión, etcétera, sí. etcétera. ¿Qué tan importante, qué tan relevante son justamente, es esta Constitución de 1917 para regir la vida nacional en este 2020-2021? Es decir, cerca los parámetros, ponen los parámetros, sí. Pero también al final del día vemos que hay muchos artículos, muchas leyes que no se cumplen. Mira, cuando se cumplió el centenario, en el 2017, el doctor Miguel Carbonell, que es constitucionalista justamente, hacía este planteamiento en una conferencia que dio en Tamaulipas y ahí le pusieron el título de Hacia una nueva constitución. ¿Se requiere una nueva o se quiere reformar la anterior? Y él comenzaba diciendo que si Venustiano Carranza viera cómo está la constitución ahorita, pues literalmente no la reconocería. Como tú mencionas, son más de 700 cambios, y solo por mencionarte, el primero al que le toca hacer cambio es Álvaro Obregón, que fue con 8 artículos, y aquí te voy diciendo los números con todos los presidentes a posteriori, comenzando con Plutarco, 18, Portes Gil, 2, Ortiz Rubio, 4, y así sucesivamente, 22, 15, 18, 20, 2, 11, 19, 40, 34, 66, 55, 77, 31, 110, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto 155, y no nos quedamos cortos. Ahorita llevan ya modificaciones, 12 modificaciones a 24 artículos, según lo que dice el propio Mario Delgado, que es el coordinador de diputados federales de Morena. Aquí lo interesante, y lo dice el mismo doctor Carbonell, lo interesante es ver cómo aquí en Latinoamérica, y en el caso específico de México, como que a veces le estamos metiendo de más mano a un aparato constitucional que no es igual que lo que tú tendrías en los marcos constitucionales de los Estados Unidos. Revisas cuántas enmiendas tienen en más de 200 años y cuántos tenemos nosotros en poquito más de 100, o lo que pasa con la Constitución de la monarquía española. No hay que olvidar que será monarquía, pero es monarquía constitucional, como en muchos otros lugares del mundo. Ya no es como en las épocas de Luis XIV, pero el ámbito de la Constitución es como más general, y ya los detalles vienen en las reglamentarias. Y aquí, por ejemplo, el mismo Carbonell nos menciona que en la Constitución se llega a hablar, por ejemplo, del pulque, o se llega a mencionar acerca de los fósforos y los cerillos, ¿no? Cosas ya tan concretas que tú dices, bueno, ¿y por qué tiene que estar esos detalles en algo que no tendría que estar tan detallado? El artículo 41, él lo menciona como el cajón de sastre. Ya sabes, estos sastres que todo lo que necesitan lo meten en un solo cajón. Pues el 41, cuando alguien no sabe dónde corresponde meter un artículo, pues aviéntalo el 41, ¿no? Entonces es por eso que uno debe de tomar en consideración cómo nosotros a lo largo de estos 100 años lo hemos ido construyendo y le hemos dado un sentido que de repente pues parecería perderse. Completamente. Oiga, profesor, soy Greta Padilla. Hola. ¿Nos podría recomendar algún autor o una docuserie o alguna película que nos pudiera explicar un poco mejor este periodo histórico en México? No necesariamente acerca de la Constitución, claro, sino más bien algún trabajo que usted nos recomiende para adentrarnos más en este periodo con todos estos detalles que nos acaba de explicar. Mira, justamente puedes buscar en YouTube la conferencia que decía así del doctor Miguel Carbonell. Él es una persona extraordinariamente sencilla, es sumamente didáctico, te puede, si quiere, hablar en términos legales, formales, pero él lo que busca es ser lo más claro posible, ¿no? Y pone justamente un ejemplo de la Constitución en donde se dice que, por ejemplo, están prohibidos los emolumentos, ¿no? Y él dice, ¿y por qué tenemos que usar un lenguaje que la gente común y corriente no va a entender? Tú dices los emolumentos, pues ¿cómo que están prohibidos los pagos? Como mucha gente lo entiende. No, emolumento es el pago no devengado, es decir, que le pagas a alguien por no haber trabajado, o los aviadores, pues, pero te da una idea de cómo se ha complicado el lenguaje. Y hay una miniserie que salió en el 2010
que se llama El encanto del águila, que te habla justamente del entorno de la revolución, y el penúltimo, si mal no recuerdo, o el último de los capítulos, te habla de cómo fueron las discusiones en el Congreso Constituyente, lo que te queda muy claro. El encanto del águila, entonces. El encanto del águila, exacto. Ah, ok, perfecto, ya tenemos recomendación para la semana. Claro que sí. Muchísimas gracias, Octavio. Al contrario, gracias por consultarme y estoy a sus órdenes cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias, estaremos molestando. Es Octavio Contreras, maestro en historia y académico de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Anáhuac, en aire libre 105.3. Son las 8 en punto. Vamos un corte y volvemos. Información y entretenimiento. Sopitas por aire libre 105.3. Volvemos. Bienvenido a la magia de los 20. De los 20 sabores y combinaciones que el helatoscopio tiene para ti. Inicia bien el año con los helados más deliciosos, elaborados con ingredientes naturales y en presentaciones exclusivas de helatoscopio que te llenarán de likes. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Orizaba 87